Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Radio Inclusión. Somos Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca y en este espacio estaremos realizando entrevistas en donde compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Así que acompáñanos cada semana en esta entrega y juntos aprendamos más. El cuerpo nos permite comunicar lo que sentimos: alegría, preocupación, molestia, en respuesta a estímulos diferentes, muy diversos. El idioma, la lengua, lo que tomamos por convencional, no es la única alternativa. Podríamos preguntarnos ahora, ¿qué expresa nuestro cuerpo? Bienvenidos todos a un programa más de Corpografías. Hablaremos sobre el cuerpo y sus lenguajes. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan en Corpografías. Estamos muy contentos de estar aquí. En esta edición cuarta de Corpografías vamos a hablar un poco sobre el cuerpo. Carlita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Espero que todos los que nos están escuchando y mirando ahora también se encuentren muy bien y feliz inicio de semana. Así es, bueno, hoy nos ha convocado justamente este tema de cuerpos que se comunican, ¿no? Entonces, vamos a hablar, tenemos una invitada también muy especial. Pensaba yo justamente para este tema en todas estas posibilidades que tiene el cuerpo, que todo el tiempo está comunicando, ¿cierto? Y todas las limitaciones que nos da o que nos ha dado el capacitismo, el hecho de que se pueda pensar que existe o que quiera normar una sola forma de comunicar, que sea esa como la forma de comunicar, ¿no? La ideal forma de comunicar, cuando en realidad hay muchas otras maneras de comunicar y es del cuerpo y es interesante lo que vamos a hablar hoy día porque tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Todo lo que puede el cuerpo transmitir o comunicar como tal. Exacto. Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra comunicación va más allá de la verbal, también implica la no verbal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que, digamos, yo siento también que al ser videntes, al tener nuestra capacidad de vista, digamos, normal, entre comillas, o no tener ninguna discapacidad visual, obviamos otras comunicaciones, ¿no? Nuestra comunicación corporal, escuchar, quizás oler. Entonces también eso me parece muy interesante, ¿no? El holocentrismo, lo que nosotros hablábamos precisamente en alguna vez, justamente con la Dani, que tuvimos la oportunidad de poder trabajar con personas con discapacidad visual, cómo nuestra comunicación se limita o solamente a la vista, ¿no? Y obviamos el texto. No sé si te acuerdas, Dani, nuestra experiencia igualmente con las personas ciegas o que tienen un poco con discapacidad visual distinta, ¿no? Ellos nos enseñan mucho, ¿no? Para ellos el oído, para ellos respirar también, ¿no? Percibir ciertas cosas a través de los olores es muy importante y que nosotras prácticamente anulamos. Claro, y hablando de eso, igual siempre pienso en eso de la importancia de cómo enunciamos y de cómo se enuncian las personas, de cómo se identifican, ¿cierto? Porque mucho hay esto, ya hemos hablado del estigma sobre la discapacidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la comunidad sorda? Que en realidad ellos hacen como esta diferencia de ser una minoría lingüística y lo que implica ser una minoría lingüística, es decir, que ellos tienen su propio lenguaje. Entonces eso va más allá de solamente una discapacidad vista desde lo médico, por así decir. Entonces ellos, al definirse como una minoría lingüística, esto implica que tienen también una identidad, una cosmovisión diferente que el mundo, que son como dos mundos diferentes, ¿no? El mundo de los oyentes y el mundo de los no oyentes también. Y estaba leyendo un poco y decía que, por ejemplo, hay más de 300 lenguas de señas en todo el mundo. Y claro, ¿por qué se ha negado de cierta forma que el resto de personas aprendamos eso, ¿no es cierto?
¿Por qué se han negado? O cuál sería, más bien dicho, la forma ideal de poder tener esta como comunicación entre personas oyentes y no oyentes, sin que nosotros los oyentes tengamos que imponer o que se fuerce de cierta manera o la oralización o que se imponga nuestro lenguaje como tal, si es que estamos hablando de que es una minoría lingüística y que eso implica su propia cosmovisión, que eso implica que no es que se traduce totalmente digamos, el lenguaje español y se traduce a la lengua de señas, sino más bien ahí hay muchos otros factores que quizás no están explorados, como el hecho de nombrar a una persona tal vez por sus características, no necesariamente porque eres Daniela y se traduce como Daniela, sino tal vez por características que tú tienes. Y también esa riqueza de expresar igual mucho con el rostro. Yo lo que digo, siempre estamos comunicando con el cuerpo, pero ya cuando tú lo vives a diario como una persona, digamos, de la comunidad sorda, ya implica otro tipo de relación, otro tipo de conocer el mundo mediante las señas. Y lo que tú hablabas del tema de personas con discapacidad visual, que cada uno es un mundo diferente también. En cambio, para las personas sordas, creo que más bien tienen mucho de la visualidad. Creo que tienen mucho, como aprenden el mundo, también mucho desde lo visual. No sé cómo le ves tú. Sí, precisamente. Yo creo que mira, tienen una sensibilidad diferente, ¿no? Precisamente porque, como tú decías, Dani, creo que la sociedad está concebida para que desde lo visual, desde lo oral, pero no está concebida desde la sensibilidad y desde los otros sentidos. Entonces, obviamente yo siento que las personas con discapacidad, si son sordas, si son ciegas, tienen otra manera sensible de acercarse, de aprender y descubrir también el mundo, ¿no? Yo miro que igual como sociedad también estamos como poniendo un montón de barreras para que la comunicación, digamos, entre ellos, entre el grupo de sordos, entre las personas ciegas, también sea mucho más complicada, ¿no? Incluso hasta para tomar políticas públicas de acuerdo en cuestiones de ciudad, en cuestiones de educación. Entonces yo sí creo que, digamos, no estamos mirando la comunicación de manera integral. Nunca lo hemos visto, ¿no? Claro, y también de cómo podemos aprender, o sea, de cómo podemos aprender de quienes viven o están en el mundo desde sus condiciones, ¿no? Desde sus diversas condiciones. ¿Cómo podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos enriquecernos todos de eso? Y el hecho de que también, lo que tú hablas de la comunicación, ¿no? El hecho de que no haya también esos referentes en los medios, por ejemplo, si es que ves alguna vez en el mismo grupo de corpografías hablábamos de cómo están representadas las diferentes minorías en los medios, y claro, por lo general no existe. O sea, pensábamos, amigos que yo contaba, amigos que, por ejemplo, han sido homosexuales y no podían, o sea, no sabían cómo actuar en la sociedad porque no había referentes en los medios, ¿no es cierto? Y creo que pasa lo mismo con personas que tienen o discapacidad visual o auditiva. No están, o sea, ¿en dónde están? Si ves una película o si ves una serie o si ves la televisión en general, ¿en dónde están? ¿No es cierto? Entonces, no hemos aprendido cómo a convivir, pienso yo, y también creo que no estamos siempre viendo desde lo diferente como lo raro, pero no como lo que podemos nosotros aprender de eso. Igual, como siempre, ya se nos va el tiempo. Sí, antes de terminar, yo creo que igual estamos como direccionando las cosas de manera incorrecta, ¿no? Siempre vemos a personas intérpretes, por ejemplo, que es lo que la ley de comunicación ha obligado a ciertos medios a hacer, pero es por obligación, no es por deseo, no es por como esa necesidad de inclusión, de mirar a las otras personas y aprender de ellas como tú dices, sino simplemente una cuestión de obligación. Y no sé si se han fijado a veces en los noticieros, siempre está una temporada y luego desaparece la persona intérprete. Creo que luego dicen, no, es verdad, tenemos que ponerlo porque así nos manda la ley. Entonces siempre es como algo obligatorio y no algo pensado
por la necesidad o porque se necesita que ellos estén ahí, necesitamos como visibilizarlos, ¿no? También. Así es, Carlita, y por suerte hoy tenemos el gusto de contar con intérpretes por primera vez. Gracias a Carla y a Daniela por aportarnos con sus reflexiones que nos permite cuestionar las formas tradicionales de comunicarse. El programa de hoy es en cierta medida especial para mí. Siempre ha sido una incógnita para mí la posibilidad de comunicarse de otras formas que no sea la lengua oral. Creo que muchas veces damos por sentado nuestra capacidad de hablar, la que a veces vemos como nuestra única forma de relacionarnos con el mundo, con otros seres humanos, cuando en realidad hay muchas y otras formas y diversas maneras de hacerlo. En ese sentido, la invitada de hoy, Fernanda Bozano, se encuentra muy cercana a ese tema. Fernanda se graduó en Antropología Sociocultural por la Universidad Católica de Quito. Hizo su investigación sobre la comunidad sorda de Quito. Actualmente estudia una tecnología de interpretación de lengua de señas ecuatoriana en el Instituto Crecer. Es miembro de la Red de Mujeres con Discapacidad y de la Red Interuniversitaria LGTBI+. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en el trabajo de campo con la comunidad de sordos? ¿Qué te lleva a investigar en ese tema? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernanda Bozano, como ya han dicho, y yo hice una investigación antropológica sobre las personas sordas. Entonces, mi investigación implicaba integrarme y participar de la comunidad sorda. Fue una experiencia muy bella y muy diferente para mí. Yo nunca había tenido contacto cercano con una persona sorda. Muchas personas que se relacionan con la comunidad sorda a veces tienen familiares o amigos conocidos. Yo, el primer contacto que tuve con una persona sorda fue en una experiencia que tuve de intercambio. En mi aula de clase había personas sordas que tenían intérprete al lado, y es la primera vez que yo me topé con personas sordas, ni siquiera fue aquí en el país. Entonces de ahí a mí me nació la pregunta: ¿por qué no hay personas sordas? ¿Por qué no tengo compañeros sordos en Ecuador? ¿Por qué no crecí estudiando con una persona sorda y un intérprete en el aula? Eso me llevó a preguntarme más cosas, y también el deseo de aprender lengua de señas. A la final decidí hacer pues esta investigación con la comunidad sorda a partir del aprendizaje de la lengua de señas. Ya, eso me parece algo bastante... Yo tampoco conocía a otras personas sordas que no fuera yo, o sea, digamos, oralizada, pero más bien a otras personas sordas de la comunidad de sordos que hablan lengua de señas y que se considera una minoría cultural y lingüística, ¿no? Por otro lado, me pregunto, ¿cómo fue tu primera experiencia? O sea, ¿cómo aprendiste lengua de señas? ¿Qué sentiste? Ok, yo empecé a aprender lengua de señas a finales del 2016, justamente porque había decidido hacer mi tesis, mi investigación sobre la comunidad sorda. Y en antropología es vital que si es que vas a investigar con una comunidad debes aprender su lengua. Entonces, buscando, encontré cursos en la Asociación de Personas Sordas de Pichincha. Esta queda en el sur. Y pues decidí ir un día. Al principio yo muy ingenuamente llamaba por teléfono a la asociación para pedir información, y obviamente nadie me respondía porque es una asociación de personas sordas. Hasta que un día decidí ir, me dieron información un poco en señas y estaba un poco confundida, no sabía cómo comunicarme. Pero las personas sordas son tan recursivas y están tan acostumbradas a enfrentarse a los oyentes todo el tiempo que
ellas saben cómo comunicarse. Nosotros los oyentes somos torpes, pero en cambio ellos, como todos los recursos que tienen, son muy recursivos para comunicarse. Entonces ahí me inscribí a las clases y para mí fue una experiencia muy increíble porque, claro, en un principio tienes la clase de lengua de señas y es con un profesor sordo. Las clases de lengua de señas siempre son dictadas por profesores sordos. Y no tienes un intérprete, entonces dices, no, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a entender? Y claro, te asustas un poco, muchas personas como, no, necesito que venga un intérprete. Pero, como digo, las personas sordas con su cuerpo, con sus gestos, pueden comunicarte muchísimas cosas. Entonces, una vez que estás inmerso en esta lógica visual, corporal y expresiva, te vas dando cuenta de todo el lenguaje visual que también utilizan las lenguas orales, por ejemplo. Ya. La otra pregunta que también va por mi curiosidad, ¿no? El proceso de la interpretación también es otro tema fascinante, porque en muchas ocasiones yo me he admirado de la increíble capacidad de los intérpretes para traducir simultáneamente la conversación. Yo pienso que se necesita gran capacidad de escucha y rapidez para transformar esas palabras en sellas, ¿no? Pero asimismo me pongo a pensar también en la cantidad del esfuerzo físico y corporal para la interpretación, ¿no? Yo he visto horas y horas de interpretación. ¿Cómo miras tú esa capacidad de sostener mediante el cuerpo la comunicación? Sí, también, bueno, después de terminar mi investigación y de que pasé un rato desde que me gradué, decidí entrar a un instituto para aprender interpretación de lengua de señas. Entonces, justo en este momento estoy pasando por este proceso de aprendizaje, porque claro, no basta con aprender lengua de señas para ser intérprete, sino que tienes que profesionalizarte. Y claro, en este proceso de aprendizaje mío también tengo esta profunda admiración con los intérpretes por la capacidad que tienen de retener el mensaje y de luego expresarlo. Entonces, sí, el proceso de interpretación es de hecho bastante largo. Tienes que primero, bueno, captar el mensaje como un intérprete, después retener una parte del mensaje antes de interpretar a lengua de señas, retienes una parte del mensaje para contextualizar, para saber de qué es lo que está hablando la persona y poder así, pues, continuar con el mensaje que tenga sentido. Después de eso, pues tienes que tratar de buscar equivalentes. La lengua de señas, hay muchas señas técnicas que aún no tienen equivalente en señas, entonces muchas veces los intérpretes tienen que buscar sinónimos o ampliar la explicación de qué es una cosa, qué es otra cosa. Y eso también es un esfuerzo mental muy fuerte. Y después de eso, claro, emitir un mensaje con las manos y con el cuerpo. Y claro, las veces que yo he interpretado, muchas veces cuando ya eres parte de la comunidad sorda, las personas sordas de repente te dicen ayúdame en esto. Las veces que he interpretado, después de interpretar, mi cuerpo se siente muy cansado. Y también mi mente de estar pensando en las alternativas y todas las formas de tratar de expresar algo en otra lengua, que no solo es diferente, tiene una diferente gramática, sino que también es una modalidad diferente, no es oral, sino visual. Justo hablando de la diferencia digamos, para los oyentes que desconocen cómo funciona la lengua de señas, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona la gramática de esa lengua? ¿En qué se diferencia del español, por ejemplo? Pues sí, creo que la primera cosa, la más obvia que todos nos damos cuenta es que la diferencia entre las lenguas orales y las lenguas gestuales es que una es visual y utiliza las manos y la otra utiliza el aparato fonador. En cuanto a la gramática, la lengua de señas pues tiene su propio vocabulario y tiene sus propias
unidades arbitrarias. Entonces, por ejemplo, en las lenguas orales tenemos dos sonidos que son unidades arbitrarias que juntas crean un significado. En lengua de señas, en cambio, son los movimientos de la mano, son las posiciones de la mano, si es que la palma está hacia arriba, si está hacia abajo, si es que la mano hace una forma de A, por ejemplo, una forma de B, si es que la mano va hacia adelante o hacia atrás, todos esos pequeños cambios cambian el significado, igual que si es que cambiamos un sonido, en la lengua oral cambia el significado. Entonces, esta aclaración es importante porque muchas personas creen que pues la lengua de señas son solo gestos o dramatizaciones. No, la lengua de señas también tiene estas unidades arbitrarias cargadas de sentido que si se cambia o se modifica alguna de ellas, pues cambia por completo el significado de la palabra o de la oración. Otra cosa diferente de la gramática de lengua de señas es la estructura, el orden con el que nos comunicamos. Entonces, generalmente, en la lengua de señas se suele poner el verbo al final. También en la lengua de señas no tenemos lo que son los artículos. La lengua de señas no utiliza artículos. La lengua de señas igual no conjuga los verbos dentro del mismo verbo. Por ejemplo, nosotros decimos corrí o corrió y ya sabemos que se refiere al pasado. En cambio, en la lengua de señas, el tiempo está fuera de la seña. Siempre se comienza la oración diciendo, por ejemplo, antes, correr. Entonces, claro, está separado. Esas son algunas de las diferencias. También la lengua de señas, las lenguas orales utilizamos mucho el lenguaje corporal. Es como un adicional a lo que usamos en las lenguas orales. Entonces, por ejemplo, si yo digo, busca el borrador, está ahí. Y señalo, o a veces incluso hay gente que hace con la boca, muestra con la boca dónde está. Ese es un lenguaje visual que las lenguas orales usan. Pero en la lengua de señas es fundamental utilizar las expresiones dentro de la misma lengua, o sea, es parte de la gramática. Entonces, por ejemplo, la seña de duda y la seña de postre son muy parecidas en su configuración. Pero ahí tiene que estar en la poca accesibilidad que hay también. Pero también he escuchado experiencias, incluso la mía propia, de que para mucha gente le resulta difícil aprender lengua de señas. Incluso he escuchado de personas que implica mucha cantidad de energía, ¿no? Pero también les duele las manos, como que, o incluso se siente cohibidos de ser expresivo con su cuerpo, ¿no? Porque no solamente es la seña en sí, como acabas de decir, sino la afectividad del rostro o la forma que tú expresas esa idea, ¿no? Y eso te quería preguntar, cuando tú empezaste a comunicarte con lengua de señas, ¿te dolían las manos o incluso te dijeron, está mal dicho, no estás expresando bien? ¿O qué pasó ahí? Sí, eso es completamente cierto. A las personas oyentes nos cuesta mucho utilizar nuestra expresión, no estamos nada acostumbrados. Incluso lo de que te duelen las manos también, bueno, a mí no me pasó, pero también he escuchado y por eso en las clases de lengua de señas te mandan a hacer ejercicios de las manos, a veces con bolitas, hacer estiramiento, también te mandan a practicar el abecedario y claro, eso en verdad es pura práctica, pura práctica. Poco a poco te vas acostumbrando, tus manos y puedes hacer mejor las señas. Lo de la expresión, a mí, por suerte, me tocó una muy buena profesora, Rocío Ana Luisa. Ella fue mi profesora de lengua de señas, mi primera profesora. Y ella es una persona sorda súper expresiva y súper carismática. Le encanta dramatizar. Entonces, claro, ella, siendo mi primera profesora, con un aula llena de personas oyentes que no tenían ni idea de la lengua de señas,
se daba todos los modos para comunicarse, se descuartizaba por poco tratando de explicarnos una situación, hacía muchos gestos y como las personas sordas en general son eh, son muy abiertas con su lengua, utilizan mucho la dramatización y juegan mucho con su lengua, son muy creativas. Entonces, en verdad que yo siento que la propia emoción de las personas sordas y la propia creatividad de las personas sordas a una le crea el deseo de igual ser más expresiva, utilizar más el rostro, el cuerpo, pero claro que sí es un proceso. O sea, yo te puedo decir esto ahorita que ya voy años de comunicarme con personas sordas. También he tenido, claro, veces que me dicen, no, tienes que utilizar más la expresión, más el cuerpo, esto podrías decir así. Pero sí, es como, para mí la lengua al final, o sea, como es tan rica en sus expresiones lingüísticas que puedes hacer muchas cosas creativas y expresar mucho con el cuerpo, que siento que a muchas personas les puede beneficiar ese abrirse, ese tratar de explorar su corporalidad, que no es nada fácil, ¿no es cierto? Pero con la motivación de las mismas personas sordas, eh, es muy gratificante, digamos. ¿Qué emociones o qué sensaciones te provoca a ti lo que tú decías, ¿no? No es fácil conocer y explorar el propio cuerpo, ¿no? Y de alguna forma salirse de las normas convencionales respecto a la interacción o a la comunicación. Es decir, hay cierto sentido de vergüenza o de pudor entre los oyentes para ser expresivo, ¿no? Por ejemplo, mover mucho los brazos en las interacciones o mover tu cuerpo corporalmente para decir algo, me he dado cuenta que es una interacción que incomoda, la verdad, a los oyentes. Entonces, quería preguntarte, tú como persona, como experiencia personal, ¿te costó salirte de esas normas convencionales? Bueno, a mí sí me costó bastante, porque aparte de eso, yo soy bastante introvertida, entonces para mí fue muy difícil igual tener que empezar el proceso de investigación, porque así fue como me enfrenté a las personas sordas, empezando esta investigación etnográfica, antropológica. Entonces, en un principio yo solo observaba. Esa fue mi estrategia. Claro, las estrategias para aprender idiomas son diferentes para todos, pero yo al principio solo observaba, veía a las personas sordas y les veía como matándose de la risa, haciéndose bromas, contándose chistes, contándose lo que hicieron el día anterior, pero de una manera así tan visual que hasta yo, que recién estaba aprendiendo lengua de señas, podía entender o empatizar. Entonces yo solo miraba y me quedaba ahí calladita, pero claro, la cosa es que lo que te motiva, creo yo, es que seas lo tímido que seas, lo introvertido que seas, es que si es que tú utilizas tu expresión corporal, las personas sordas te entienden. Y si no utilizas, no te entienden. O la comunicación es imprecisa. Entonces, claro, creo que una vez que los oyentes encuentran la motivación de comunicarse con las personas sordas, de poco a poco se van soltando también con los consejos de las mismas personas sordas. Entonces, claro, también es un poco tratar de sopesar que va a ser más difícil, como romper mi pudor y que me entiendan las personas sordas o seguir haciendo las señas así chiquito o serio y que no me entiendan y que no quieran comunicarse conmigo porque no me entienden. Entonces, siento que a la final, a la fuerza te toca. Porque igual cuando empiezas a frecuentar lugares con personas sordas y las personas sordas ya saben que tú sabes lengua de señas, vienen enseguida y te hacen preguntas, porque
también creo que ambos sordos y oyentes estamos como en esta necesidad de conocernos entre nosotros. Entonces vienen las personas sordas y te preguntan, ¿y de dónde eres? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y qué hiciste ayer? Entonces te toca aprender, porque las personas sordas te van a querer comunicar contigo. Y tú también te quieres comunicar con ellos. Entonces es como ver que eso a la final es lo más importante. ¿Cómo nos podemos comunicar? Y solito te das cuenta que no tienes el vocabulario suficiente. Entonces empiezas a señalar cosas o con tus manos empiezas a no sé, como hacer la forma de algunas cosas para ver si es que así te pueden entender. Entonces es como, creo que el pudor se queda un poco en las clases de lengua de señas, pero luego cuando ya sales al mundo y te topas con el mundo sordo, es el único recurso que tienes para comunicarte es la expresividad. Entonces, como a la fuerza te toca romper, te toca darte a conocer un poco en la comunidad sorda. Y bueno, también en mi experiencia, que fue eso, como que no, yo me quiero comunicar con estas personas, yo quiero hacerles las entrevistas directamente y no con la mediación de un intérprete. Y quiero que entiendan esta investigación que estoy haciendo y que me cuestionen las preguntas que les estoy haciendo. Entonces era como ese deseo mío de comunicarme tuvo que romper mi introversión, mi seriedad. Y ahora me doy cuenta que en general uso las expresiones todo el tiempo, ya ni siquiera solo para la lengua de señas. Pero adicional a eso fue el verme en pantalla, porque ahora que empiezo a salir en algunas interpretaciones, este ha sido otro proceso completamente distinto. Verme igual en pantalla como una persona introvertida y un poco tímida es también otra cosa. Ver cómo el mensaje que yo pensaba que se estaba transmitiendo súper bien no se está entendiendo cuando lo vuelvo a ver. De nuevo, desde como que este deseo de que las personas sordas entiendan, pero ahora como intérprete ya no un deseo, sino una responsabilidad de que se entienda el mensaje que yo estoy dando. Entonces creo que esas dos cosas, como el deseo de comunicarse y la responsabilidad de que pase el mensaje, son las que terminan rompiendo esta seriedad y este pudor que a la final es pues solo cultural de los oyentes. Sí, yo efectivamente me acordé cuando fueron las protestas en Chile de 2019, vi un video de un intérprete en las noticias y claro, estaba justo solamente sonando los cacerolazos, solamente estaba sonando los gritos, ¿no? Entonces ya me puse a pensar cómo se interpreta eso y acaba de hacerlo, la intérprete acaba de mover digamos, la mano como cacerolazo, ¿no? Entonces me pareció bastante loco ver eso, ¿no? Porque también es interpretar el sonido, ¿no? O sea, no solamente la palabra, sino qué es lo que se está escuchando y traerlo a la lengua de señas. Y la otra que iba a decir es que también he conversado con alguna persona sorda y dice que uno de sus grandes brechas, digamos así, es que no tienen intérpretes para la universidad, por ejemplo. O sea, que quieren ir a la universidad, pero no tienen acceso a intérpretes. Primero, por una cuestión económica y segundo, porque la misma universidad no proporciona esta facilidad. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Sí, así es. Hay una gran violación de los derechos de las personas sordas en cuanto al acceso a la educación, a pesar de que es un derecho que está en la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades, que las personas sordas tienen que tener acceso a absolutamente todos los contenidos educativos, no sé, de la televisión, culturales, sociales. Aún así, las personas sordas han tenido un acceso súper limitado a la educación en general y sobre todo a la educación superior. Esto
este problema viene desde muchos lugares. Primero, una total incomprensión o ignorancia sobre el tema de la sordera. Las universidades no están capacitadas o no tienen la sensibilización para acoger a estudiantes sordos. También es un problema de falta de intérpretes. Me parece que aproximadamente tenemos entre 100 y 200 intérpretes en el país, que son nada para, bueno, las 67,000 personas con discapacidad auditiva que tenemos registradas, pues es nada. Entonces también hay mucha falta de intérpretes. Las universidades me parece que le ponen a cargo de la misma persona sorda. Incluso hace unos meses una mujer sorda quería contactarse con el Ministerio de Educación para poder terminar el bachillerato. Era una mujer sorda adulta y ella quería terminar el bachillerato en las noches virtualmente, ahora aprovechando que estamos en pandemia, y entonces mandamos un email preguntando cómo se podría hacer y nos dijeron, sí, pues pueden entrar, pero ustedes consiguen el intérprete como puedan. En el Ministerio de Educación, que es una institución pública que se rige con la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades, igual en las universidades privadas, me parece que, bueno, en universidades católicas sí hay intérpretes disponibles para los estudiantes, pero es la única universidad que he escuchado que tiene intérpretes. Lo otro que tienen que hacer las personas sordas es prácticamente escoger la misma carrera para entre todos pagar al intérprete y tener el acceso a la interpretación de la educación. Y esta sí es una gran violación de los derechos de las personas sordas. Sí, justamente, pero también me imagino que para cada carrera debe haber un corpus lingüístico distinto, ¿no? O sea, tiene que haber un corpus de lengua de señas diferente. Es decir, si tú estudias economía, el intérprete tendría que hacer un corpus de términos económicos, o si estudia algún campo de la salud, tendría que tener conocimiento de un corpus de lengua de señas médico. Entonces, creo que eso también puede ser un tema complejo, ¿no? Así es. Eso también es un tema muy complejo, pues eso implica una especialización de los intérpretes de lengua de señas, que es algo que igual no tenemos en el país. Recién está iniciando la educación para intérpretes, la profesionalización de intérpretes. La mayoría de intérpretes hasta el día de hoy son empíricos, es decir, que aprendieron la lengua de señas, estuvieron en contacto con la comunidad sorda y empezaron a ser intérpretes de su propia experiencia, de su propio contacto, no por aprender en una institución, una tecnología o algo así. Entonces, claro, eso implica que muchos intérpretes no tengan, digamos, la experticia para hablar de estos temas más técnicos. Y también el problema es que en sí las personas han estado han sufrido tanta discriminación del sistema educativo que recién ahora empiezan a tener un poco de acceso y recién ahora se topan con palabras técnicas que la lengua de señas no tuvo necesidad de pensar antes. Entonces ahora que se topan con carreras de economía, carreras de jurisprudencia, de sociología, empiezan a ver palabras del español con las que no habían tenido contacto antes y se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo yo decir esto en lengua de señas? Porque no hay una seña para esto. Y claro, en verdad no son los intérpretes los que crean el corpus, sino las mismas personas sordas. Y es bien interesante cómo lo hacen. Generalmente se reúnen en un grupo de personas sordas y se comunican el significado de una palabra. Entonces, no sé, digamos, jurisprudencia significa esto. Una persona sorda explica. Ejemplos. Y pone ejemplos de las veces en las que se puede utilizar esta palabra, si es que tiene sinónimos, buscan sinónimos en el diccionario,
buscan imágenes, eso también es muy interesante en Google, como imágenes de jurisprudencia, todo lo que les sale como, bueno, puede ser esto y esto y esto. Y según como todo ese contexto, el significado, los sinónimos, las imágenes, los ejemplos, piensan en una seña con la que se pueda comunicar esa palabra que hay en español. Y eso falta muchísimo. Entonces, claro, los intérpretes con el vocabulario que tienen que transmitir ideas que son recién nuevas, digamos, para el conocimiento de las personas sordas, porque es las primeras veces que han tenido acceso a la educación. Antes no han podido acceder a todos estos conocimientos tan exclusivos. La verdad a mí me impresiona, ¿no? O sea, como realmente también dentro de la comunidad sorda también tiene la creatividad para crear nuevas sellas, ¿no? Y también como hacer que sea una integración más orgánica dependiendo del conocimiento que tengan. La otra, ya estamos por terminar la entrevista. Entonces, solamente para terminar, en este programa solemos preguntar a nuestros invitados algunas recomendaciones sobre películas, obras de arte, libros, música o sobre el tema del que estamos hablando. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Nos puedes recomendar algo? Bueno, sí, hay algunas cosas que pueden encontrar en línea. Lo primero que les recomendaría yo, que a mí me parece muy interesante ver, es el Diccionario de Lengua de Señas Gabriel Román. Ese lo pueden encontrar, bueno, googleando Diccionario de Lengua de Señas ecuatoriana, Gabriel Román. Esto también es muy importante decir. Si es que buscan solo lengua de señas, les pueden salir lenguas de señas de cualquier país. Y muchas personas han venido y me han dicho como, sí, aprendí esta seña. Y yo, bueno, esta no, creo que es de Ecuador, nunca la he visto aquí. Entonces, esta es lindo como para estarle, no sé, moneando, buscar palabras que quieren encontrar. Ese tiene videos, entonces ahí pueden ver los videos de las personas, son personas sordas, modelos lingüísticos, haciendo la seña. Entonces les recomendaría mucho. También hay una página que se llama culturasorda.com. Ahí tienen muchísimo material para leer, incluso me parece que tienen algunos videos sobre diferentes temas de las comunidades sordas alrededor de todo el mundo y está en español. También una serie que a mí me gustó mucho, aunque claro es un contexto completamente diferente porque es en Estados Unidos, se llama Cambiadas al Nacer o Switch at Birth. Es una serie en la que una chica sorda y una chica oyente se dan cuenta que son hermanas, que las cambiaron al nacer y las familias se tienen que enfrentar con la sordera de su hija, digamos. Es muy interesante porque una de ellas va a un colegio de personas sordas y muchos de los actores son también personas sordas, entonces se ve utilizar la lengua de señas de Estados Unidos muchísimo y es bastante entretenida, digamos, y light. ¿Qué más les puedo recomendar? Ya. Muchas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Qué pena, el tiempo es corto. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan.